unidos en intensivo. Poderoso Dios, aleluya. Cuando vamos a la Nueva Traducción Viviente, se puede sentar. Dice que una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando hablamos de Israel no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del pueblo escogido de Dios, el pueblo santo, el pueblo que la cobertura de Dios está sobre él. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice que hubo guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, dice que David se le acabaron la fuerza y quedó exhausto. Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Amén. Y cuando buscamos a lo que equivale 3 kilos, son 7 libras. Poderoso Dios, aleluya. Y dice, y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David. Estaba a punto de matarlo, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgamos a que se apague la lámpara del pueblo escogido de Dios? Amén. Yo no sé si tú estás entendiendo en esta hora, pero si el pueblo no era cualquier cosa, David tampoco era cualquier cosa. Porque para un pueblo especial, Dios va a dar un ungido especial. Aleluya. Y cuando buscamos la palabra ungido, significa escogido o marcado. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo no sé quién de ustedes lleva una marca que lo identifica como escogido. Yo no sé quién de ustedes lleva una marca que lo identifica como ungido. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero a veces pensamos que ungido significa cuando te derraman aceite por la cabeza. Pero hubo un ungimiento que vino del cielo, la cual los hombres desconocen, pero a la vista de Dios es el ungimiento que tarde que temprano va a provocar y va a llamar la atención de muchos de los que te rodean. Amén. Si lo vas a alabar, alábalo con ganas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y me impacta porque también el apóstol Pablo fue ungido y fue marcado por Dios, porque cuando le habló a la iglesia de Gálatas en el capítulo 6 verso 17, le dijo: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y quizás tú digas, ¿qué tiene que ver esto con esto? Lo que pasa es que en la traducción viviente dice: de ahora en adelante que nadie me cause problema, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. ¿Se oye o no se oye? Y cuando tú le hablas a la iglesia de heridas, la iglesia se compuje. Cuando tú le hablas a la iglesia de cicatrices, tú le estás hablando del cuco. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que la iglesia no sabe, que las heridas que tú has cargado son las marcas que tú estás llevando, porque eres un escogido y una escogida de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, cuando yo buscaba, logré entrar y entender que cuando tiene una herida, esta herida tiene que cicatrizar. Amén. Y hay predicadores que dicen que la cicatriz que tú tienes, alabado sea el nombre de Jesús, que tú no la puedes mirar, que las cicatrices que tú tienes, amén, que te están denigrando. Pero yo
yo tengo que decirte que la cicatriz que tú tienes es la prueba de un proceso que viviste tú, y no fue cualquier persona. Fuiste tú que Dios escogió para levantarte en los tiempos peligrosos, en los tiempos de persecución, en los tiempos de ansiedad, en los tiempos de tristeza, en los tiempos de angustia, porque algo Él tiene contigo. ¿Cuántos tienen cicatrices aquí? Déjame quitarme el gabán. La pregunta es: ¿cuántos tienen cicatrices? ¿Usted está seguro que tiene cicatriz? Porque si tú tienes cicatriz, la herida que tú cargaste ya tuvo que haber sido sanada. Pero si esa herida todavía no está sanada, pues no hay cicatrices. Por tanto, cicatriz significa marca que queda después que una herida es sanada, y es la evidencia de un proceso. Aleluya. Aquello que te marcó, aquello que te hirió, es la evidencia de un proceso que tú viviste, que hoy te ha hecho fuerte, que hoy puedes decir: de hoy en adelante nadie me cause molestia, porque en mi cuerpo yo traigo las marcas del Señor Jesús. En mi cuerpo yo cargo la cicatriz que me identifica que yo soy pertenencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que cicatrices significa marca que queda después que una herida es sanada, y que es la evidencia de un proceso. Y cuando le hablamos a la iglesia de proceso, a la iglesia se le cae la unción a los zapatos, aleluya. Cuando a la iglesia le hablamos de proceso, la iglesia se paniquea. Cuando hablamos de proceso, la iglesia se agolpa en preocupación. Pero cuando a mí me hablan de proceso, a mí me están diciendo que tengo que avanzar. Cuando a mí me están hablando de proceso, a mí me están diciendo que es hora de marchar. Cuando a mí me hablan de proceso, me están diciendo que es el tiempo donde yo voy a progresar, es el momento donde yo voy a brillar, es el momento donde la luz de Dios se posa sobre mí, es el tiempo de desarrollo y es el tiempo de transformación. Y cuando a la iglesia le hablan de proceso, la iglesia dice: yo no quiero avanzar. Cuando a la iglesia le hablan de proceso, yo no quiero marchar. Cuando a la iglesia le hablan de proceso, yo no quiero progresar. Cuando a la iglesia le hablan de proceso, yo no quiero ser desarrollado. Yo no quiero que Dios perfeccione esa obra que comenzó en mí. Y cuando le hablan a la iglesia de proceso, la iglesia no quiere transformación. El proceso que tú estás pasando es lo que te está capacitando, pero tienes que pasarlo con A. Tienes que pasarlo sin murmuraciones. Tienes que pasarlo con ánimo pronto. En el momento del proceso es en el momento donde hay que correr para el altar a decirle: aquí estoy para que hagas de mí lo que tú quieras, Padre. Si es de ti, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Tú eres Jehová. Cuando tú te encuentres en una prueba, dile: Señor, es mi momento. Es mi momento de guerra. Es mi momento de pleito. Es mi momento de batalla. Y si tú has abierto esta puerta donde se está manifestando la guerra, es porque tú me vas a dar la victoria. Es porque tú me vas a guardar. Es porque tú me vas a cubrir.
Acuérdese del tema, ungidos en intensivo. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren avanzar, pero yo quiero seguir avanzando. Yo no sé cuántos quieren seguir siendo transformados, pero yo quiero seguir siendo transformado. Yo no sé cuántos quieran, alabado sea el nombre de Jesús, seguir desarrollándose, pero yo quiero seguir desarrollándome, porque si hay algo que Dios pone, es el querer como el hacer por su buena voluntad. Y se me hace imposible que haya un cristiano que lance, que haya un cristiano que brinque, que haya un cristiano que salte, pero en el momento del proceso diga: no, yo no quiero que te metas por ahí. No, Señor, líbrame de esa guerra. Yo no quiero ir para allá. Y el Señor te dice: ponte las botas, que vas porque vas. Te voy a llevar a la línea de combate para que tú veas cómo es que yo peleo por ti. Pero primeramente tienes que confiar y tienes que entender que yo soy el Dios de Israel, el que te cubro y el que te guardo. Por eso fue que Zulay Caballero dijo: en el proceso todos se fueron. Y la iglesia que no tiene el Espíritu, cuando todos se van, los ve llorando. Cuando te dejan, los ves llorando. Cuando te abandonan, los ves llorando. Como si la compañía que tú tienes es mayor que la del Espíritu Santo. ¿Se oye o no se oye? Como si la compañía que tú tienes te fuese a dar salvación. Como si la compañía que tú tienes fuese quien te ungió, quien te llamó y quien te escogió para estos tiempos, para manifestar su testimonio y su gloria. Por tanto, la pregunta es: ¿quiénes son ungidos? ¿Quiénes son ungidos? Porque hay ungidos que están en intensivo. Aleluya. Y cuando hablamos de una persona ungida, estamos hablando de una persona que junto con el ungimiento va a venir sufrimiento. Yo no sé si me están entendiendo. Junto con el ungimiento viene sufrimiento. La gente quiere escalar las montañas más altas sin haber que tropezado en algún momento y recibido, amén, alabado sea el nombre de Cristo, por causa de las malas decisiones. La gente quiere escalar montañas sin enfrentar el enemigo que está avanzando en contra de la iglesia. Por lo tanto, cargamos un sufrimiento, sufrimos. Y cuando hablamos de sufrir, experimentamos un dolor físico, espiritual o moral. Aleluya. Físico, espiritual o moral. A veces somos atacados por la salud. A veces somos atacados espiritualmente. A veces somos atacados moralmente. Aleluya. Pero no debe de sorprenderte, porque si tú eres ungido, tienes que entender que en el mundo tendréis aflicción, pero tienes que confiar, porque yo he vencido al mundo. Jesús dijo, y el profeta Isaías dijo: porque me ungió Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y mira el proceso que tuvo que pasar. Mire, mi hermano, ayer fui con mi esposa a un lugar a comer, y en aquel lugar me encuentro con personas que son de mi familia.
Estoy hablando, hermanas, por parte de padre. Aleluya. El viejo mío era un picaflor. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y la realidad del caso, que el viejo mío no quería compromisos con nadie. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma adora al que vive. Mi papá se casó 4 veces, aleluya. Imagínense, alabado sea el nombre de Cristo. Tengo 20 y pico de hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, que nada más con ellos hay una congregación. Poderoso Dios, aleluya. Y me tropiezo, amén, con 2 hermanas y 2 cuñados y un sobrino, aleluya. Y me di de cuenta porque me llaman unos de ellos, el cuñado y el sobrino, alabado sea el nombre de Jesús. Y yo voy y los saludo y me dicen, mira, tu hermana está por ahí. Ah, pues amén. Y cuando mi hermana llega, una de ellas, le doy un abrazo y la saludo. Y a la otra, cuando la voy a saludar, ni siquiera me miró. Alabado sea el nombre de Jesús, pensando que esto me va a causar a mi tristeza. Yo entiendo que el libre he sido yo y la que está atada es ella. Por tanto, tenemos que entender que nada de esto te puede afectar, porque tú estás entendiendo la condición de ellos, pero ellos no están entendiendo la condición tuya, porque el hombre y la mujer espiritual va a percibir las cosas que son del espíritu, pero el que es carnal va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó todo, y comienza una raíz de amargura y de rebeldía en su corazón. Aleluya. Aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Y yo digo, con las cosas que se tropieza uno. Pero esto viene en el paquete. No hay profeta en su propia tierra. ¿Usted cree, alabado sea el nombre de Jesús, que yo como pastor me paso llamando a mis hermanos en Puerto Rico, mira, busca a Cristo? Yo no tengo que decirle nada. ¿Sabes por qué razón? Lo que yo tengo son unas rodillas para orar. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque de los de tu casa no van a creer que Dios está levantado, aleluya. Por tanto, Dios tiene que levantar otro instrumento para que sea el que haga la obra, para que ellos puedan conocer a Dios y para que cuando sus ojos sean abiertos, ellos puedan decir, wow, ahora que yo estoy entendiendo la obra que Dios ha hecho en mi hermano o en mi hermana. Grande es tu nombre, Jesús de Nazaret. A veces se escucha duro, pero en Puerto Rico decían, esto es un proverbio de Puerto Rico, que santo que no quiera uno, con no rezar le basta. ¿Lo decían o no lo decían? Y esto se escucha como un poco fuerte, pero lo que tú no estás entendiendo, que todas estas cosas el diablo las usa para detenerte en el camino, para detenerte. Y sobre todo, que yo no sé si tú entiendes que van a haber personas que cuando tú creces y Dios te levanta, a ellos no les va a gustar, porque siempre te quieren ver postrado, siempre te quieren ver tirado, siempre te quieren ver siendo dependientes de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero como cuando yo acepté a Cristo, aquella capa que yo cargaba como la que cargaba Bartimeo, yo dije, ¿sabes qué? Esta capa se queda aquí, pero yo voy a llegar donde el maestro. Tuve que decirle, hijo de David, ten misericordia de mí. Por tanto, ¿cuáles son los enemigos que nosotros como ungidos enfrentamos? La crítica, el señalamiento, la persecución continua, acusaciones, traiciones. Somos maldecidos por los hombres, desean nuestra caída y como final la muerte. Alábalo. Alábalo, que no es de palo. Pero un ungido dijo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. También dijo, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. También dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso te pregunto que si tú eres ungido, porque si eres ungido tiene que haber confianza. Si tú eres ungido tienes que acostarte en paz. Se haya levantado la guerra, que se levante. Se levanten los demonios. Se levante el infierno, Satanás y los secuaces. Si tú fuiste marcado por el Espíritu Santo, si tú fuiste sellado y la presencia de Dios está en ti, el diablo te pasará por el lado, los demonios te pasarán por el lado, pero enviará Jehová ángeles con capa y espada que peleen por ti. Ahora, un ungido de Dios, o sea, escogido o marcado, debe entender que quien se levantará contra ti son los gigantes. La gente quiere conquistar sin persecución. Y en este evangelio no es válido. Por eso vas a ver gente que siempre están de orilla. Nunca se meten en la profundidad del agua, porque aunque ellos saben que los peces gordos se pescan ahí, saben que en lo profundo se pueden hundir. ¿Y por qué saben que en lo profundo se pueden hundir? Porque hay dudas y son como las olas del mar que van y vienen. No hay una seguridad del Dios que les sirven. No hay una seguridad de que Dios los va a librar. Ellos desconfían de la mano de Dios, aleluya. Mientras están a la orilla, ellos prácticamente confían. Pero cuando hay que meterse para aguas para adentro, dependen del salvavidas que le tire el hombre. Porque ya han negado la autoridad y la soberanía de Dios en el momento de la prueba y en el momento del proceso. Mire, mi hermano, yo no sé si usted se va a gozar con esta palabra, pero algo que te voy a decir: el diablo va a poner a prueba tu sabiduría. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en un momento el rey Salomón le pidió al Señor que le diera sabiduría para dirigir el pueblo. Pero hubo una situación que lo marcó. Hubo una situación que dio a entender a los demás que él era el escogido. Cuando aquellas dos mujeres rameras que vivían en la misma casa, que en la Nueva Traducción Viviente dice que eran dos prostitutas que vivían en una casa, una pare y a los 3 días pare la otra. Pero resulta que una dice, gloria al nombre de Jesús, porque se le muere el hijo, le cambia el baby. Alabado sea el nombre de Jesús. Repita conmigo, baby. Alguien que se motive a decir la palabra baby en esta hora. Le cambió el baby, poderoso Dios, aleluya. Y cuando la otra se levanta, aleluya, que pasa un rato, cuando lo mira bien, dice: este no es el fruto de mi vientre, aquí está pasando algo. Y cuando le reclama, se da de cuenta que aquel hijo no era el de ella. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Pero entonces cuando van al rey tienen una contienda. El rey, alabado sea el nombre de Jesús, está escuchando dos versiones. El rey no sabe lo que está pasando. Ahí es donde es puesta a prueba su sabiduría. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el rey dice: traigan una espada y vamos a partir el niño en 2. Pero la verdadera madre dijo: déselo a ella, porque quería que el niño tuviera vida. Y cuando hay una palabra que va a impactar al pueblo, Satanás va a querer poner a prueba mi sabiduría. Satanás va a querer poner a prueba el mensaje que Dios ha traído en esta hora, para que no se divida lo que es de lo que no es. Aleluya. Por lo tanto, usted tiene que entender que los grandes gigantes van contra ti. Si nosotros vamos y miramos en el valle de Ela, el ungido de Dios tuvo que enfrentar el gigante que todo el pueblo temió.
que aún el rey temió, alabado sea el nombre de Cristo. Pero esta era la marca que estaba demostrando que había un ungido en Israel, alguien que le fue provisto a Dios y que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. No obstante sucede eso, sino que miramos que se siguen levantando todos estos gigantes para hacerle la guerra. Por lo tanto, cuando tú no has sido ungido, se te va a levantar crítica, señalamiento, persecución continua, acusaciones, presiones, maldiciones, amén, todo esto. Pero cuando tú eres un ungido son grandes críticas, amén, no van a ser críticas cualquiera. Yo tengo este dedo virado, mi hermano, y hay quien diga, mira, ese pastor tiene ese dedo virado ahí. A mí esa crítica puede ser grande para los que son débiles en la fe, pero a mí no tengo ningún problema. Yo digo, bueno, pues si lo quiere cortar, pícalo, si lo quiere ver ahí. Porque si hay algo que pueda hacer que yo me pierda, pues pícalo, alabado sea el nombre de Cristo, no hay problema con eso. Poderoso Dios, aleluya. Pero cuando nosotros miramos, no solamente son grandes críticas, sino grandes señalamientos, alabado sea el nombre de Jesús, falsas acusaciones, poderoso Dios, aleluya, grandes persecuciones. Y cuando hablamos de grandes persecuciones, estamos hablando que un hombre como David, conforme al corazón de Dios, tuvo una gran persecución con Saúl, alabado sea el nombre de Cristo. Y me vas a decir, ¿por qué tú dices que una gran persecución? Porque porque Saúl era el rey y tenía corona, y corona significa señal de posición y de autoridad. Por tanto, se levantaron de los escogidos de Dios. Si miramos, los que se levantaron fueron reyes, gente con posición y con corona para destruirlo, porque eran ungidos de Dios, porque estaban marcando la diferencia, porque hablaban lo que la gente no quería escuchar, porque estaban hablando con la palabra de verdad que transforma y que cambia, con la palabra que te confronta para que tú no sigas en el mismo estado en el que te encuentras, para que tú no sigas en intensivo si eres realmente un ungido de parte de Dios. Y no solamente eso, se podrá levantar lo que se levante. Se podrán levantar traiciones. Cuando tú eres un ungido de Dios, te va a pasar como pasó con David. Se levantó una traición, mi hermano, pero no fue traiciones de lejos, sino de la misma casa. Se levantó, alabado sea el nombre de Jesús, su hijo Absalón, queriendo matar a su padre. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora te pregunto, ¿eres ungido de parte de Dios? ¿Eres alguien que Dios te ha llamado? Cuando se levanta un hijo en tu contra y quiera destruirte, te desea hasta la muerte. Y mi hermano, y se levantó, y no fue por irresponsabilidad, porque él en ese reino lo tenía todo. Lo que quería era posición, alabado sea el nombre de Cristo, y esto es peligroso. Por tanto, cuando miramos también por qué nosotros los ungidos, alabado sea el nombre de Jesús, van a tratar de maldecirnos. La Biblia dice que con la boca que bendicen también maldicen, alabado sea el nombre de Jesús. Pero lo que se están equivocando ellos, que cuando yo era brujo, alabado sea el nombre de Jesús, y yo iba a un cementerio y comenzaba a clamar los demonios y a decirme a quién es que tengo que llevarme hoy, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando yo llegaba y me sentaba en una tumba, tenía que esperar que los demonios me dieran la orden y me dijeran, es fulano, es sultano o es prensejo. ¿Sabes por qué? Porque aunque yo tuviera el poder de las tinieblas, no podía escoger cualquier cosa, porque para el cementerio van a ir los que pertenecen a Dios y los que pertenecen al diablo. Pero si algo te tengo que decir, que los que pertenecen a Dios, esos fueron marcados, porque son los ungidos que prevalecieron en la guerra. Por cuanto si me tropezaba con la tumba equivocada, los ángeles del cielo me iban a impedir, porque ese le pertenecía a Dios. Y así mismo pasa cuando te quieren maldecir. No se están dando de cuenta que tienes una cobertura poderosa sobre ti. No lo están mirando ni lo están viendo, aleluya.
Pero cuando esa maldición se va, se va a manifestar, mira, podrán buscar a Balaam para que maldiga al ungido de Dios. Pero si Dios tiene que revivir la mula para que refrene la maldición del profeta, lo va a hacer, porque ha sido Dios quien ha determinado sobre tu vida y sobre tu casa lo que serás. Aleluya. Bueno, alabado sea Dios. Cuando vamos al verso 15, dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, el pueblo santo de Dios, y descendió David y sus siervos con él. Descendió el rey y una manada que tenía de gente que realmente sabían mover la espada. ¿Me estás entendiendo? Escucha bien, descendió el rey y descendió un grupo de gente que sabían mover la espada. Deja de cargar la Biblia en el obaco y ponte a ejecutar la autoridad que Dios te dio, para que no sea un ungido, aleluya, que esté en intensivo. Oramos, Señor. Descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Pero dice que David se cansó. Dice que se cansó. ¿Cuántos aquí se han cansado? Que me diga que no se ha cansado en el caminar de Dios. Usted tiene que irse a la iglesia, porque este no es el lugar. Porque yo ¿para qué te predico? ¿Para qué te predico? Mi alma alaba a Dios, aleluya. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice reñido. Gloria al nombre de Jesús, que fue lo que me impactó. Una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Y cuando hablamos de reñido, está hablando de lo más intenso de la batalla. Amén. Hay batallas que tú las peleas, pero hay otras batallas que son sumamente intensas, que tú dices, esto parece que no tiene fin. Esto parece que no va a terminar. Yo no sé qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que has entrado en lo más intenso de la batalla, que como producto se niega a tener tratos con el adversario. Y hay gente que cuando entran en la batalla intensa comienzan a tener tratos con el adversario para modificar la prueba, para modificar el proceso, para que no sea lastimado de gran manera y seguir campeando, pero sin autoridad de Dios, seguir campeando sin unción de Dios, seguir campeando sin las marcas de Cristo. Nazareno, qué lindo tú eres, Jesús. Gloria a Dios. Motívese, dígale a alguien, ¿estás campeando? Dígaselo ahí, ¿estás campeando o qué está pasando? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ah? Por tanto, son los que se niegan a tener trato con el adversario, que significa el enemigo, el diablo, la serpiente antigua. Alabado sea el nombre de Jesús. Príncipe de este mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Destructor, engañador. Amén. Mentiroso, padre de mentira. Amén. Pero, o sea que los ungidos se debilitan, se cansan y en ocasiones sentimos que no podemos más. ¿Por qué razón? Porque hay un espíritu de agotamiento, que ya mismo vamos a entrar en eso. Cuando nosotros miramos, alabado sea el nombre de Cristo, dice que quedó exhausto. Y cuando hablamos de exhausto, hablamos de cansado, débil y sin fuerza. Quedó una persona completamente inhabilitada para la batalla de tan grande que fue el cansancio.
Y a veces usted como cristiano tiene que entender que hay ocasiones que usted ha sido desactivado, amén, porque tus fuerzas se terminaron y no has comprendido que son las de Dios las que van a entrar. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en vez de esperar en Dios, comienzas a quejarte. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando también yo busco la segunda definición de exhausto, significa intensivo. O sea que en ese momento el ungido de Dios se había quedado en intensivo. Amén. Estaba sin fuerza, sus ojos estaban cerrados, podía escuchar gritos de guerra, podía escuchar espadas desenvainadas dando cantazos, podía escuchar los gritos de la gente, podía percibir que había un gigante que con sus pasos se estaba acercando a él, pero estaba en intensivo. Ya no podía blindear la espada, ya no podía pelear más. Pero dice la Biblia que Isbibeno, uno de los descendientes de los gigantes, que es algo que tienes que entender, que cuando tú mataste el gigante, deja el guille y deja la postura del más bravo, porque todavía hay unos descendientes que si te enfuscan te van a partir por la mitad. Por tanto, si venciste el gigante, entiende que los gigantes son reales y que hay, aleluya, y que hay Santo, mi alma te alaba. descendientes de los gigantes. Dice, Aleluya, te amo, Jesús. cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, y trató de matar a David. Cuando buscamos la definición de Isbibeno, significa el que produce agotamiento. La Biblia dice que David estaba agotado, cansado, exhausto. Amén, estaba en intensivo, se sentía agotado. Alabado sea el nombre de Jesús, ya no podía pelear más nada. Y había un gigante que era el que estaba produciendo agotamiento, aleluya. El que te dice ya no ayunes más. El gigante que te dice ya no ores más nada. El gigante que te dice se llama Isbibeno, que te dice no te congregues más. Ese es el gigante que tienes de frente. Alabado sea el nombre de Jesús, la cual tú quedaste en intensivo para la batalla. No te quieres mover, no quieres levantar tus manos, no quieres hacer absolutamente nada, porque el espíritu que estás enfrentando no es un espíritu cualquiera, es el espíritu de un gigante. Pero para ese gigante dice la Biblia que hubo un Abisai, hijo de Sarbia, que era sobrino de David, aleluya, y dice que llegó en su ayuda y que hirió al filisteo y que lo mató. Y cuando buscamos lo que significa Abisai, significa el Padre Dios existe. Por tanto, Dios le estaba dando la prueba que yo te ungí, yo te llamé, y aunque estés exhausto, aunque estés en incentivo para la guerra, para la batalla, yo te estoy demostrando que yo soy real. Yo te estoy demostrando que hoy estoy guardando tus espaldas a la vista de los gigantes. Mi hermano, los gigantes fueron en sed de venganza para matar a David. En cambio, Dios fue, no fue, ay Dios mío, no fue en sed de venganza, sino respaldando aquel ungimiento que hubo desde un principio de parte de él. Tú vienes con él en contra de él por venganza, pero yo voy a favor de él porque yo lo escogí. Yo voy a favor de él porque yo lo ungí. Yo voy a favor de él porque yo lo separé. Yo voy a favor de él porque él es mío y me pertenece. Qué lindo eres, Jesús de Nazaret. Santo eres Jesús. ¡Vive! Y dice que entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apague la lámpara de Israel. Aleluya. Va a haber agua fría aquí, hielo y caliente. Aleluya.
¿Se puede predicar con libertad? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Usted sabe que cada vez que yo tengo que pintar aquí una pared, eso me toma mi tiempo. Se van a ir los amenes aquí ahora. Pero si tú eres ungido, vas a tener que aguantar. Usted sabe que regalar un abanico aquí, eso me toma mi tiempo. Usted sabe que construir aquí, esto me toma mi tiempo. Usted sabe que botar la basura a mí me toma tiempo aquí. Usted sabe que todas estas cosas me toman a mí bastante tiempo. Y si tú eres alguien y considera al pastor que Dios ha puesto en la casa, usted lo ayuda en las cosas que hay que hacer en este lugar. No te estoy pidiendo que me des dinero, te estoy pidiendo que me recojas el papel del piso, que recojas las botellas, que recojas esto, que si las sillas están viradas, que las endereces, porque esto me cuesta tiempo y a veces uno se siente cansado y necesito un Abisaí, no para que venga a tomar mi lugar, para que me ayude a pelear. Mi hermano, yo peleé aquí con un Goliat. Aquel Goliat para picarle la cabeza. Yo tuve que estar, mi hermano. Yo te estoy hablando que yo me senté hasta en la silla a pensar cómo iba a atacar a ese gigante. Alabado sea. Aquel gigante fue más grande que la muerte cuando me fue a buscar a casa. Y usted me va a decir, pastor, pero bueno, la muerte fue a casa, me cortó el aire. Y dije, te reprendo, diablo. Y se fue. Una batalla de minutos. Se fue. Pero esta batalla que yo tuve aquí duró un montón de tiempo. Todo el tiempo que bajaba de arriba a mirar las sillas de la iglesia, parecía culebra, mi hermano. Yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con esto? La clavo del piso, le meto 4 palos aquí, ¿qué yo voy a hacer? Pero algo tengo que hacer. Y a lo último Dios me dio la sabiduría y me fui allá a Menal y compré de esas trencillas que son para ponerles a las mangas de los cajos, de los radiadores y todo. Mi hermano, 170 y pico de pesos en las trencillas de metal para que esas sillas no se movieran. Ese gigante me llevó a mí a yo sentarme en la silla y decir, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer aquí? Yo dije, ¿qué yo voy a hacer en este lugar? Para terminar con el problema. Porque a mí me gusta tener la casa de Dios ordenada. Pero hay gente que la desordenan y no le interesa. Aleluya. Pero yo como sacerdote de este lugar, yo necesito tener la casa ordenada. Y cuando yo miraba las sillas y yo veía a mi hermano todo el tiempo, soy y acomoda para aquí, y acomoda para allá, y acomoda para aquí, y acomoda para allá. Tú no sabes cuántas veces yo fui allá a la fila donde está el hermano Lemuel y Consuelo, y habían empujado las sillas para allá que por poco me aplastan a Lemuel allá y a Consuelo también. Vive Dios. Gloria a Jesús. El pasillo que le habían dejado a Consuelo y a Lemuel era como si pesara 3 libras y midiera como 32 pulgadas. Alabado sea el nombre de Dios. Yo dije, hermano, vamos a ser prudentes. Y si tú quieres ayudarme, ayúdame. Porque nosotros los pastores nos cansamos también. Eso, amén. Y no es excusa de debilidad. Aleluya. Es una realidad. Amén. Vive Dios. Amén. Es una realidad. Usted se puede cansar hasta cogiendo, mi hermano. Pero hay un cansancio de algo que tú has tratado de trabajar y se hace imposible bregar con eso. Mi hermano, eso es agotador. Por tanto, Abisaí entró en esta guerra con un propósito. Gloria a Dios. Y nadie sabía, ni siquiera David sabía que aquel muchacho que era sobrino de él, que había nacido de las entrañas de su padre. Amén. Yo quiero que usted cuando pueda busque lo que significa engendrar y dar a luz, pero no son dos cosas iguales, aleluya. Engendrar es una cosa y dar a luz es otra. Por eso dice que el Padre engendra
y mujer da a luz. Alabados al nombre de Jesús. Si lo pones al revés no va a cuadrar. Alabados al nombre de Cristo. El padre no puede dar a luz y la mujer no puede engendrar. Son dos cosas diferentes. Poderoso Dios, aleluya. Amén. Por tanto, aquel muchacho, amén, que era sobrino de David, él no sabía que aquel chiquillo que se crió al lado de él, alrededor de él, blindeando una espada, era el que años después le iba a salvar la vida por manos de un gigante. ¿Me estás entendiendo? Nunca menosprecies la niñez en la iglesia, aleluya. Porque tú no sabes el terreno peligroso que estás pisando. Alabados al nombre de Cristo. Esos niños que están hoy por ahí, que tú los ves medio traviesos a veces, que tú los ves a veces que son imposibles de entender. Algo que te voy a decir, Dios nos ha dado la capacidad para trabajar y bregar con ellos. Aleluya. Y algo que es más importante, que tú no sabes lo que Dios vaya a hacer con ese niño, con esa niña. Que no sea el próximo, que sea quien tenga que ponerte las manos para librarte de, ay Dios mío, para librarte de ese gigante que produce agotamiento, de ese gigante que te tiene aislado en intensivo, que ese gigante que no te hace, mi hermano, reconocer que has tenido la autoridad de Dios sobre ti. Póngase de pie, aleluya.